Buenas tardes. Yo me llamo Pedro Antonio Navarro, soy fisioterapeuta y redactador funcional deportivo. Primero quería dar las gracias a Alejandra por dejarme mostrar lo que estamos haciendo en nuestro nuevo centro, ya que también hemos entablado una colaboración directa por el tema de las lesiones deportivas y el uso de cámara hiperbárica y medicina hiperbárica. Y bueno, vamos a mostrar principalmente focalizándonos qué hacemos ante una lesión, en este caso ligamento cruzado con posible meniscopatía, y cómo lo tratamos desde un punto de vista de fisioterapia avanzada. Hasta ahora lo que estaba haciendo era la parte clínica de la fisioterapia, dolor, inflamación, rango articular, pero nos parecía que se quedaba un poquito coja en lo que era la parte de recuperación y readaptación funcional para la actividad amateur, profesional o lo que tocara. Bueno, en Fisioterapia Las Mesas estamos por realizar un trabajo avanzado desde un punto de vista tecnológico-científico. Ahora explicaré por qué el tema de tecnológico-científico. Y como decía aquí el doctor, pasando también por un concepto global de la lesión. No solamente es un cruzado roto o un menisco roto, es una rodilla que ha perdido su funcionalidad y hay que recuperarla. Y es un paciente o un deportista que ha tenido una lesión. Entonces hay que hacer un tratamiento global para recuperarlo. Os vamos a mostrar las terapias que utilizamos para este fin. El tratamiento es recuperación funcional deportiva tras cirugía de cruzado y menisco. Según el tipo de plastia, aquí los doctores, sobre todo los traumatólogos, tenéis mucha experiencia. Nos vamos a centrar en la plastia autóloga porque es la más común, proviene del propio paciente y es la que más características en comparación con las demás tiene. Biocompatibilidad, disponibilidad, etcétera. Principalmente dos técnicas. La HTH, hueso, tendón, hueso. Aquí, desde el punto de vista fisioterápico, lo que más podemos reseñar es la tendinosis del rotuliano, que nos encontramos un alto porcentaje de esta patología utilizando esta técnica. Y la técnica de semitendinosis recto interno. Aquí, aparte de, a la alteración de la función de la pata de ganso es que provoca un flexo mantenido de rodilla que hay que tratar lo más precoz posible para recuperar la movilidad y la funcionalidad de esa rodilla. Estas son las diferentes técnicas que tenemos en el centro para tratar este tipo de patología. Ahora veremos un resumen de cada una. Podemos enumerar EPI, INDIVA, ejercicio en sobrecarga excéntrica, neurodinámica, McConnell, terapia con fibrosis de cutánea, osteopatía y terapia manual. La EPI es una técnica creada por un fisioterapeuta español. Es una aplicación invasiva, en este caso la hacemos ecoguiada con un ecógrafo de alta resolución y aplicamos una corriente galvánica con unos efectos, para producir unos efectos en el tendón. Hay una imagen de la EPI ecoguiada. La INDIVA es corriente de alta frecuencia. Este tipo de corriente, dicen los estudios que tiene la misma corriente, la misma frecuencia que los electrones de los átomos celulares en periodo de bioestimulación, de recuperación tisular, por lo que acelera la cicatrización, analgesia, antiinflamatorio, etc. Y los ejercicios en sobrecarga excéntrica. Este ejercicio tiene una peculiaridad porque son aceleraciones y deceleraciones rápidas de la musculatura, por lo que tiene unos efectos mecánicos que posteriormente explicaré en los sarcómeros y no en el sarcoplasma, sino en la fibra contráctil, y produce unos efectos mecánicos y un aumento de la fuerza bastante importante que ahora después veremos. Son, dos aparatologías. Aquí vamos a ver... aquí podemos ver el vídeo de esta maquinaria, es una maquinaria en sobrecarga excéntrica. Aquí lo que conseguimos es acelerar una inercia y después tenés que frenar esa actividad, un squat lateral. Toda esta maquinaria la tenemos conectada a sensores en los que podemos medir en todo momento la fuerza real que está realizando el paciente o el deportista. Vale, proseguimos con la presentación. Aquí podemos ver un trabajo con polea cónica excéntrica para rotadores de cadera, ya que en esta patología de ligamento cruzado y menisco, los rotadores de cadera son uno de los principales estabilizadores, evitan la rotación interna de rodilla y la rotura del ligamento cruzado.
La neurodinámica es la aplicación clínica mecánica y de la fisiología para la movilización del sistema nervioso periférico, para movilizar ramas nerviosas de origen neural. Sobre todo en la técnica semitendinoso se produce muchas veces patología a nivel del nervio safeno interno. El vendaje McConnell fue desarrollado por Jenny McConnell. Sobre todo es reflejado en la influencia que tiene en la posturología, como actividades dinámicas y musculoesqueléticas. Se utiliza también para fijar las rótulas en posición óptima, etcétera, etcétera. Aquí vemos algunos ejemplos de vendaje McConnell. Y la fibrólisis diacutánea. Es un tratamiento que se utiliza con un material mecánico, ganchos, y lo utilizamos para deshacer adherencias fibrosas, corpúsculos, y sobre todo tiene una indicación para quitar las adherencias consecutivas tras un traumatismo o una intervención quirúrgica. Aquí vemos algunos ejemplos, un gancheo de arriba. Aquí vemos un gancheo en tendón rotuliano, puede ser postquirúrgico o no, y aquí un gancheo de tercio medial de recto anterior del cuádriceps. Ahí lo que eliminamos son adherencia y fibrosis entre planos musculares para aumentar el deslizamiento y la funcionalidad total de esa musculatura. Y la osteopatía y la terapia manual. Usamos técnicas de alta velocidad como TRUS, técnicas TGO de movilización global, fibrólisis diacutánea, que ya lo hemos visto, Messiers, inducción miofacial, son todas técnicas de energía muscular. Y el tratamiento médico hiperbárico, que lo conocimos gracias a Alessandra y a David. Y bueno, los estudios nos dicen que conseguimos reducciones del tiempo de recuperación en torno a un 30 o un 40%. La doctora nos podrá confirmar si es así. Y utilizándolo como tratamiento coadyuvante a la fisioterapia y a la readaptación deportiva, pues conseguiremos unos resultados mucho más óptimos de cara a la función del deportista de la lesión. Vale, nos metemos ahora en tratamiento, lo que hacemos nosotros desde las mesas, es un tratamiento previo a la cirugía, con ejercicios tolerables, bicicleta estática, ahora veremos el tipo de bicicleta, no es una bicicleta normal, ejercicio en isometría, carrera o marcha desgravitacional. Digo desgravitacional porque utilizamos una cinta que nos desgravita hasta un 80% del peso corporal. Entonces podemos hacer una vuelta a la caminata o a la carrera de forma precoz. Y el tratamiento médico hiperbárico, que como hemos visto antes, con sesiones diarias post-cirugía, a razón de una sesión previa a la cirugía, sin retrasar la cirugía en ningún momento. Son conversaciones que tuve con el doctor Rafael. Aquí os presentamos un poco el arsenal terapéutico que tenemos. La Bat Bike es una bicicleta que nos mide vatios, trabajo de cada pierna, etcétera. La Alter G es una cinta antigravedad, que ahora veremos. La electroterapia inalámbrica, que nos es muy útil por el tema de ser inalámbrica para posteriores tratamientos también de fuerza y demás. Y el tratamiento en cámara hiperbárica. Esta es la primera maquinaria que tenemos. Es una bicicleta estática, entre comillas, pero tiene un software asociado que nos dice en todo momento el trabajo que está haciendo el paciente. Revoluciones por minuto, vatios totales, vatios instantáneos, y esto es de lo más interesante, porcentaje de trabajo real de cada miembro. Si tienes una operación en una pierna derecha, sabes en todo momento con el feedback el trabajo que está realizando ese paciente y él lo está visualizando correctamente. Entonces la recuperación es mucho más rápida de esa pierna. Y la cinta Alter G. Como veis, su acceso es muy sencillo, puede entrar cualquier persona con cualquier tipo de patología. No tiene ninguna contraindicación prácticamente. La cinta antigravedad es una cinta con un sistema de presión. Esta burbuja se llena de aire y nos ofrece una elevación vertical. Entonces, la diferencia, por ejemplo, con el trabajo en agua, aquí podemos controlar exactamente el porcentaje de peso que quitamos de 1 en 1%. Para redactar al paciente de forma que queramos y todo medible y digamos, registrable. Ahí para patologías, digamos, agudas, prevención, incluso si hay pacientes que quieren hacer optimización del rendimiento y aumentar la carga de trabajo, pueden correr
en esa cinta sin aumentar el riesgo lesional. La cámara hiperbárica. Vale, aquí sí quiero hacer un poco de hincapié. Son conceptos que están registrados y estudiados para una recuperación óptima del ligamento cruzado. El principal objetivo es permitir al deportista o al paciente volver a su actividad deportiva, pero garantizando la integridad del trasplante. Es decir, hay pacientes que me llegan que son deportistas amateurs que vuelven a la competición mejores que antes, que previo a la cirugía, porque antes no habían hecho nada preventivo, no habían hecho ningún tipo de entrenamiento de esta forma para tener, digamos, una prevención en esa articulación. Principalmente tenemos 4 puntos aquí: la isometría de la plastia, la fijación de los túneles, resistencia del trasplante, protección del injerto en el cajón anterior, sobre todo el cruzado anterior, y los efectos de la remodelación de la plastia. Aquí también entra en juego un poco digamos, el tándem fisioterapeuta-traumatólogo, que haya un buen equipo multidisciplinar y una buena comunicación. Aparte de todo esto, es necesario restablecer una extensión pasiva y la flexión lo más precoz posible. Iniciar un entrenamiento excéntrico temprano para restablecer la fuerza y la coordinación neuromuscular. Cuando hablamos de fuerza no hablamos de hipertrofia muscular. Como he dicho antes, hablamos de hipertrofia sarcomérica. Eso lo conseguimos con un trabajo excéntrico. Aquí lo que se pretende es aumentar la fuerza real, no el volumen muscular. Es una puntualización importante. En principio se trabaja en cadena cinética cerrada porque evitamos el cizallamiento y la traslación de las partes de la articulación, y finalmente en una cadena cinética abierta. Un trabajo dentro del sector óptimo funcional. Ahora veremos cómo el cruzado se trabaja en este sector. Un programa precoz de entrenamiento neuromuscular, porque con la rotura del cruzado anterior y si encima tenemos roto cuerno posterior del menisco, que son 2 estructuras muy propioceptivas, tenemos que hacer un muy buen trabajo de isquiotibiales, y que es musculatura agonista del cruzado, y el resto anterior del cuádriceps porque es antagonista. Es decir, hay que recuperar muy bien isquiotibiales con respecto a cuádriceps, porque mucha gente se olvida de los isquiotibiales, y si los isquiotibiales hay una alta probabilidad de que se vuelva a producir la patología que ya hemos visto, la lesión del ligamento cruzado. Bueno, aquí te dice que el paciente ideal es un deportista joven, motivado, depende de la edad de la persona, pero sí que hay que tener en cuenta la actividad que hace. Pues para una ama de casa o para una persona que no haya hecho deporte o no vaya a hacer este tipo de intervenciones, habría que adaptarla a unas exigencias menores. Este es el cuadro adaptado de Andersen, ¿vale? En el que te dice que es sector óptimo de carga para el cuádriceps. Como veis, para trabajar aquí en estos sectores, en trabajo en cadena cinética cerrada, es cuando menos probabilidad tenemos de producir daño en ese ligamento. Y ahora entramos en las fases. Hemos dividido en fases en la recuperación temprana posquirúrgica. Empezamos a tratar flexo de rodillas si lo hubiese, control de la inflamación, reducción del dolor. Aquí podemos seguir utilizando el uso de la terapia hiperbárica para ayudarnos también a angiogénesis, reparación de tejidos, todo lo que habéis visto antes. Y el uso del artromotor si fuera posible, porque los últimos estudios dicen que grupos que han utilizado el artromotor intrahospitalario, que normalmente suele estar los pacientes 3-4 días, mejoran la movilidad con respecto a los que no lo utilizan. Es un movilizador pasivo con unos ángulos que le preinstala el traumatólogo o el fisioterapeuta y nos facilita la movilización. Y el tratamiento en fase inicial, primera semana y a partir de la segunda semana. Primera semana, movilizaciones pasivas precoz, evitar adherencia, tratamientos de punto de sutura, apoyo sin muleta en unos 4 días. Para eso nos podemos ayudar, en nuestro caso del Arterg, con bastante ayuda, y la extensión completa. Y de 2 a 4 semanas seguimos con el control de dolor e inflamación, ejercicio activo y pasivo para mejorar el arco de movilidad, extensión completa y la flexión mínimo 90 grados, y la fase inicial de recuperación de la propiocepción. Para ello utilizamos todo este arsenal: crioterapia y termoterapia. En las mesas contamos con un pozo de agua fría para hacer baños de contraste o crioterapia pura.
Indiva, terapia manual, cinesiterapia, esto lo hemos visto antes. Esto es una técnica específica de electrocrioterapia compresiva que, bueno, la publicó José Manuel Sánchez Ibáñez y se trata de poner frío en la zona con corrientes de alto pulso y con contracción empujando simplemente una fuerza media, una pared. Es para drenar y para evitar el edema. Aquí una referencia al vendaje neuromuscular o kinesiotaping. Muchos pacientes me preguntan si eso sirve para algo. No todos dicen para lo que sirve, pero para tema de drenaje, como veis, un paciente mío con una rotura de aductor sí que sirve para drenar. En el ordenador se ve bastante mejor, pero sí que podéis ver dónde ha estado el vendaje, desaparece el derrame de forma bastante rápida. Aquí ejercicios POAS, posturas osteoarticulares mantenidas, ¿vale? Para recuperar la hiperextensión completa, porque es muy importante el tema de los isquiotibiales, tener una funcionalidad completa y una extensión completa. Vale, son ejercicios con electroterapia. En este caso un poco avanzada. Veis un Compex inalámbrico en este caso para realizar ejercicios en isometría de vasto interno. Y nos metemos en la propiocepción, más acertadamente llamado entrenamiento sensoromotriz. Aquí recuperaremos toda la sensibilidad, por así decirlo, de esa articulación y recuperamos la capacidad del cuerpo de controlar dicha articulación. Esta es una propiocepción inicial, ¿vale? Es más estática, no es dinámica, solamente pretendemos que el paciente, el deportista, vaya recuperando la sensación del control motor de la articulación con diferentes desequilibrios en diferentes planos y diferentes utensilios. Eso se llama BOSU. Se puede utilizar por la parte plana o por la parte redonda. En este caso, como queríamos recuperar una rodilla, lo utilizamos así. Tratamiento en fase intermedia. Aquí, en este caso, nosotros prima la evaluación del estado de la musculatura y para ello utilizamos última tecnología. De 5 a 10 semanas tras la cirugía, ejercicios activos y pasivos para mejorar con movilidad, hiperextensión, flexión completa, potenciación muscular. Aquí hago reseña según la musculatura sea estabilizadora o movilizadora, porque todavía hay traumatólogos que mandan a los pacientes banco de cuádriceps para tonificar o para remuscular el vasto interno. O sea, los estudios con electromiografía dicen que es cero, que ahí la activación del vasto interno es cero. Entonces ahora veremos cómo podemos activar ese tipo de musculatura en diferencia con la musculatura movilizadora, porque son totalmente diferentes. Ejercicios concéntricos y excéntricos en cadena cinética cerrada, ejercicios de marcha y la segunda fase de la recuperación propioceptiva. Bueno, propioceptivos avanzados, empezamos por aquí. Vamos a ir viendo diferentes ejercicios. Esta es una chica jugadora de balonmano profesional del Nimes. Tenía doble operación de ligamento cruzado. Hasta que llegó, ella nunca en su vida había hecho eso. O sea, trabajo en cadena cinética abierta, que es lo que hacía ella. Prensa, ahora después veremos que también salen otras fotos de prensa. Propioceptivos con control del del glúteo medio, muy importante, parece fácil, pero cuando lo hace es bastante complicado. Control de la musculatura estabilizadora lateral de la cadera, muy importante. Y un circuito avanzado de propiocepción. Como mínimo un deportista, como en este caso este chico, jugador de tercera división de fútbol, tiene que poder hacer eso sin ningún tipo de problema. O sea, el control motor que se le exige a un deportista debe ser como mínimo esto. Por eso os decía antes que el paciente hay que adaptarle a una ama de casa, no la vas a poner a saltar de ahí a allí, pero sí puede hacerte un estático mantenido. Este es un ejercicio de sobrecarga excéntrica en shock, en el sector óptimo de carga. Si veis 90 grados prácticamente las rodillas, no hay deslizamiento anterior tibial en ningún momento. Y en este otro vídeo podemos ver un squat totalmente funcional y su software asociado, donde vemos el registro de tanto el esfuerzo excéntrico como el concéntrico. Vale, ejercicio de la musculatura estabilizadora, lo que decía antes.
hay que diferenciar estabilizadora de movilizadora. Este ejercicio, aunque es bastante avanzado, es de los mejores ejercicios para aumentar la activación del vasto interno. Tenemos un desequilibrio con vibración en la parte de abajo. Tenemos otro desequilibrio en la parte posterior y una posición, digamos, adaptada, tobillo, rodilla y cadera en una posición determinada. Se ha demostrado con electromiografía que es de los ejercicios. Al principio se empieza sin el balón, solo en la pared. La ama de casa pues no le pones en la vibratoria, la pones en el suelo. Pero a nivel de perturbaciones es lo más interesante para aumentar esa activación del vasto interno. Otros ejercicios de activación de musculatura estabilizadora. Esta es la chica de antes. Aquí podéis ver cómo cuando salta hacia el lado izquierdo agacha la cadera porque tiene déficit de glúteo medio. Nunca lo había trabajado. Es uno de los estabilizadores más importantes de anteversión y retroversión pélvica y por lo tanto es muy importante trabajarlo. Y tratamiento en fase final, de 2 a 3 meses tras la cirugía. Aumentamos la potenciación muscular, los ejercicios concéntricos y excéntricos ya variamos a cadena cinética abierta, además de cadena cinética cerrada. Ejercicios de carrera con cambios de dirección, cambios de ritmo, recuperación de resistencia aeróbica, esto se puede hacer desde el primer día realmente. Bicicleta y tercera fase de la recuperación, de la propiocepción, perdón. Aquí ya introducimos movimientos complejos de tren superior, una jugadora de balonmano, ejercicios con desequilibrio bipodal, como vemos ahí, estabilización de rodilla y desequilibrio en la parte superior del tronco. Aquí podemos ver una propiocepción avanzada. Tenemos una perturbación extra con esta maquinaria, Vertimax se llama. Son unos tensores que regulamos en todo momento y sabemos las libras de tensión, los kilos de tensión que estamos poniendo. Podemos ir aumentando y viendo cómo reacciona el deportista ante el estímulo, también controlado. Y otro ejemplo del trabajo en propiocepción. Es una frenada anterior para el trabajo de rodilla, igual, con la tensión. Aquí en el vídeo se ve muy fácil, pero si lo pruebas, notas realmente qué nivel de activación tienes que llegar a tener cuando pisas el BOSU y tienes un efecto, pues bueno, como cuando a un deportista le empujan por detrás y tiene que hacer una frenada, etcétera, etcétera. Los ejercicios avanzados de potenciación excéntrico y concéntrico que hablábamos antes, aquí por eso decía antes que la electroterapia que tenemos inalámbrica, en este caso el compe inalámbrico, nos facilita mucho la vida. Un squat en cadena cinética cerrada con electroterapia, esto se lleva utilizando bastante tiempo, pero ahora ha hecho bastante hincapié en los últimos estudios por el número de fibra que reclutamos. Esto no es como de la tienda en casa, me lo pongo y me tumbo en el sofá. Esto te lo pones y te pones a hacer ejercicio. Entonces el reclutamiento de fibra es aún mayor, la tetanización de la musculatura es mucho más aumentada y las recuperaciones de fuerza, de masa muscular, las acortamos en el tiempo, son más rápidas. Aquí vemos un ejemplo de trabajo isquiotibial excéntrico junto con electroterapia. Un chico, un ciclista, que tuvo un accidente en el isquiotibial y se recuperó bastante rápido. Ejercicio de la musculatura movilizadora en cadena cinética abierta. Eso es lo que os comentaba antes. Esta chica solo hacía esta parte. Entonces, claro, tenía muy limitado su control motor de la rodilla y de la articulación y por eso empezamos haciendo un programa de recuperación lesional con los ejercicios primeramente que hemos visto. Y por último, la fase a partir de los 4 meses tras la cirugía del entrenamiento funcional. Este entrenamiento ya va más dedicado a la actividad de cada deportista y dependiendo de lo que haga. Esta chica, por ejemplo, jugadora de balonmano, pues hacía saltos y bloqueos, etcétera, etcétera. Podemos ver que la aplicación puede ser para muchos tipos de deporte. Son ejercicios con Vertimax funcionales,
en pádel para potenciación final, para aumento de la capacidad de reacción. Te tensa cada articulación que quieras fijar, brazos y piernas, brazos y caderas. Un ejemplo de bloqueo en la jugadora de balonmano. Contra resistencia, o sea que el salto que terminaba dando la chica era bastante importante. Las combinaciones son múltiples, podemos combinarla con, en este caso, el chico del ciclismo con una actividad en la bicicleta. Como he dicho antes, en el software él se iba controlando totalmente el trabajo de su pierna derecha, que era la lesionada. Y ejercicios propios de un futbolista, cambios de ritmo, cambios de direcciones, todo lo que necesite para su actividad deportiva. Y a partir de los 6 meses retorno a la actividad física deportiva con el grupo, en este caso si es un futbolista, o individual si es un tenista, un jugador de pádel, ciclista, etcétera. Pues nada, gracias por su atención. Si quieren algún tipo de bibliografía me pueden escribir al correo y estamos disponibles en el Fisioterapia Las Mesas, en el Centro Deportivo Las Mesas de Estepona. Por desgracia me han tenido que operar 2 veces de ligamentos cruzados de la misma rodilla en 3 años o 2 años, y la verdad es que me operaron el jueves, viernes, sábado, domingo hice tratamiento en cama de hiperbárica, digamos una sesión normal, y el lunes hice tratamiento en cama de hiperbárica y el lunes ya conducía. Es decir, con 4 días ya hacía vida normal y os puedo asegurar que hay una diferencia enorme. Hice exactamente, creo que fueron 15 días, es decir, 3 semanas de tratamiento, y el día que no hacía, que era el domingo, pues me acordaba de mis compañeros y los tenía que llamar para hacer tratamiento en domingo y les ponía firmes en la cama de hiperbárica. La verdad es que no tuve la suerte de tener todo el servicio de fisioterapia, sí que hay un servicio en esta clínica de fisioterapia, hacía fisioterapia, lo normal de ama de casa, no es que hiciese nada especial, pero os puedo asegurar que a los 4 días conducía y caminaba perfectamente sin muletas, aunque lo que recomendable es que fuese con muletas, pero hacía vida totalmente normal.